Y a propósito del caso denominado Los Niños, además de otros casos pendientes que involucran al presidente, o al expresidente, Pedro Castillo, vamos a entablar conversación con Juan Carlos Portugal, abogado penalista que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenos días. Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, nos quedamos con lo último, mencionado por la titular de este grupo de trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ya hay una fecha tentativa, la primera semana de marzo, para discutir el informe final con respecto al caso Los Niños. Importante recalcar que este caso, en el Congreso al menos, solo contempla a 6 congresistas de Acción Popular. Sin embargo, el Ministerio Público ha abierto una investigación a cerca de 20 congresistas. Entonces, ¿cómo se une ello? ¿Cómo se une lo que está trabajando el Congreso de la República con lo que ya está trabajando el Ministerio Público? Bueno, la información que el Ministerio Público obtiene puede ser solicitada por el Congreso de la República para que el Congreso de la República pueda cotejar ciertamente los datos existentes sobre el caso, aunque este en particular ya está resuelto a nivel de la indagación, a nivel testifical ya se ha agotado. Como ha expresado la expresidenta del Congreso, Lady Camones, se están haciendo algunas últimas reflexiones para el debate en la primera semana de marzo, de manera que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales estricta y únicamente resolverá el caso con la información que se haya agotado a nivel del foro parlamentario. Distinto el panorama y el camino a nivel del Ministerio Público, en donde se han incorporado no solamente a 5 o 6, han agregado a 14 investigados más, a quienes se califica bajo esta naturaleza de niños, y la indagación ahí tiene otra, por supuesto, otra naturaleza, no tiene los efectos políticos que tiene una decisión congresal a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La indagación preliminar ante el Ministerio Público está en esa línea, indagación preliminar, y quedará allí, dada la prerrogativa constitucional que tienen los parlamentarios. Hace unos días, específicamente el día domingo, en un informe de Panorama, pues había detallado que 5 congresistas, Darwin Espinosa, Luis Vergara, Ilich López, Wilson Soto y Edwin Martínez, se habían reunido con Pedro Castillo antes de que él asumiera la presidencia de la República en la casa de Girón Zarratea. ¿Eso agrava su situación legal? Dependiendo. A ver, quien habla es abogado de Wilson Soto, de manera que las expresiones que voy a desarrollar no necesariamente están vinculadas con él, sino están vinculadas con el caso. A ver, no tiene ninguna consecuencia ni legal ni política que los congresistas de la República puedan reunirse con las autoridades electas antes de que estos asuman sus funciones. O sea, eso es absolutamente irrelevante si es que de esas reuniones hacia el futuro no ha habido una proyección delictiva. No está mal que un congresista de la República, sea Wilson Soto o cualquier otro, se reúna previa a la elección o a la asunción presidencial con el presidente de la República, eventualmente con alguno de sus ministros e incluso con autoridades locales o regionales electas, con el propósito de hacer consensos políticos e incluso hacer lobbies políticos dentro de lo permitido. Ese es el ejercicio y la dinámica de una actividad política. No hay absolutamente nada de malo, y considerando sobre todo que sí ha habido reuniones en la famosa Casa de Zarratea previos a la asunción presidencial, el contexto podría vincular no necesariamente a un apetito delictivo, sino en efecto a una dinámica de conversación o la búsqueda de consensos políticos. Entonces el Ministerio Público no debe simplemente agotar el esfuerzo en decir se reunieron 4 días antes. Mi Panorama emitir un reportaje generando que la hipótesis es única y exclusivamente que se reunieron para fines delictivos de ocupamiento de cargos a futuro. Pueden haber otras hipótesis igualmente válidas y no necesariamente esa única como exclusiva. A ver, según las investigaciones del Ministerio Público y la premisa que sustentan hasta el momento la hipótesis, es de que estos congresistas, estoy hablando de 25 en total, al menos hasta el momento, porque se ha ampliado esta investigación, pues señala que estos congresistas habían blindado a Pedro Castillo, lo habrían protegido con sus votos a cambio de favores, en algunos casos obras para sus regiones. Esa es la premisa. Entonces, si hacemos el comparativo con lo que ocurrió con Kenji Fujimori y los denominados Avengers, con el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que con sus votos evitaron precisamente que él sea vacado. ¿Hay una similitud, hay un precedente en ese caso? A ver, mire, te voy a hablar en particular del congresista Wilson Soto, porque no tengo la información exacta respecto de otros señores parlamentarios. Pero en todo caso, Wilson Soto es un niño absolutamente mal educado, porque Wilson Soto preparó y condujo e informó en la comisión el debate acerca de
acusar constitucionalmente al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por el delito de traición a la patria. Entonces, resulta absolutamente inconsecuente que alguien con sujeción a su líder, porque es imputado en el marco de una organización criminal, que Wilson Soto no guarde sujeción a su líder, porque finalmente él termina asumiendo un rol protagónico y solicitando la acusación, independientemente de la posición académica, si es que era calificado o no como traición a la patria. Mayoritariamente el sector sostenía lo contrario, pero más allá de ello, es, digamos, la inconsecuencia a nivel de indicios que tiene ese dato. Yo soy supuestamente y guardo sujeción a mi líder de organización criminal, pero sin embargo voto a favor de que se vaya, voto a favor de que se le destituya. Igualmente él, cuando se propuso en debate la acusación constitucional contra la actual fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, él votó absolutamente contrario a lo que usualmente desearía el líder de una organización. El líder de una organización le dice a los niños, voten a favor de que se le destituya, porque me está investigando, me está sacudiendo, está ingresando a Palacio de Gobierno, me está investigando, está obteniendo información de nosotros. ¿Qué hizo Wilson Soto? Al contrario, votó en contra de la denuncia constitucional. Esos son datos que finalmente terminan por ser inconsecuentes con esa subordinación, con esa distribución de roles o distribución de favores políticos a futuro entre el líder, la estructura y alguien que va absolutamente en contra no solamente del líder, sino también de la estructura, ¿no? En este caso, su patrocinado le ha asegurado de que no se ha beneficiado con ningún favor, alguna obra para su región, tal vez, o otro tipo, digamos, de injerencias en el Ejecutivo. Eso le ha comentado Wilson Soto. Efectivamente, somos sacerdotes para callar, psicólogos para aconsejar y abogados para defender, pero eso no me impide responder tu pregunta. Por supuesto que sí, me ha mirado a los ojos y yo le creo, porque además de la probática que tiene el Ministerio Público, vamos exactamente en esa misma línea de inocencia. Bueno, entiendo también que es su abogado y como abogado su labor es defender a su patrocinado, ¿no? Lo mismo ocurrió con los abogados del expresidente Pedro Castillo y que luego, cuando ya no pudieron seguir sustentando, pues dieron un paso al costado. En este caso, ¿usted va a acompañar a Wilson Soto en todo el proceso? Sí, por supuesto. Actualmente él está a nivel de las indagaciones preliminares. Los testigos que vienen permanentemente acudiendo al Ministerio Público y que son parte de la hipótesis del Ministerio Público hacia algunos congresistas, y entre ellos Wilson Soto, están diciendo absolutamente lo contrario, cuanto menos en cuanto a mi cliente. Cuanto menos, porque yo respondo por mi cliente y no por otros congresistas. Pero la diferencia entre la tesis que yo sostengo y la tesis que en su momento sostenía los colegas en el caso de la defensa del expresidente Castillo, bueno, hay absolutamente bastantes diferencias. No solamente por los niveles de intervención, no solamente por los niveles delictivos que se está imputando, sino además, en el caso de Wilson Soto, he dado 2 de las 5 razones por las cuales no se podría calificar que él era un niño subordinado o sujeto a la decisión de Pedro Castillo. Ha votado en 5 ocasiones absolutamente en contra de lo que Pedro Castillo supuestamente pregonaba y controlaba a nivel de sus parlamentarios. Incluso en Panorama él ha sostenido que ha tenido una reunión en la casa de Zarratea. Sí, lo ha comentado también para el diario El Comercio. Ha señalado que el 24 de julio se reunió precisamente en la casa de Zarratea y que estuvo acompañado de Espinosa, Vergara López y Jorge Flores. Y dijo que fue una reunión para ver la mesa directiva. Correcto, y muchos de los que han sido anunciados por él han terminado por negarlo. Y a mí me parece que eso no está bien. Es mejor sostener una verdad que sostener una mentira. Y nosotros estamos sosteniendo una verdad. Bien. ¿Me escucha, doctor? Absolutamente ningún problema en que Wilson Soto haya ido a la casa de Zarratea. Puede haber acudido solo, puede haber acudido con autoridades políticas o regionales, o puede haber acudido simplemente en un contexto político, de negociación política, que no necesariamente implica un negocio ilegal, que no necesariamente vincula un negocio de carácter contrario al derecho. Es un parlamentario que 4 días después asumía funciones congresales y en esa línea era perfectamente posible poder tener ya relaciones políticas en esa línea con el futuro presidente de la República, con los futuros ministros o en definitiva con autoridades vinculadas a él. Quiero aprovechar también la oportunidad para consultarle con respecto a lo que ocurriría con el debate, que ya hay una fecha que señala que es este viernes 17, se va a sustentar y debatir en el Pleno del Congreso este informe final con respecto a la denuncia que formuló en su momento la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo, y eso tiene que ver con la acumulación de casos de Petroperú. Sí,
De Petroperú, Puente Tarata y el decreto de urgencia con obras que serían para allegados del exmandatario. ¿Qué sigue después? En el caso se apruebe en el Pleno. Bueno, se aprueba en el Pleno del Congreso de la República el procedimiento parlamentario. Sucede que deba entregarse este documento definitivo al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación puede solicitar, como ocurrió cuando se produjo el autogolpe del expresidente, puede solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, siguiendo el protocolo del artículo 99 como alto funcionario del Estado con el expresidente, y podría en esa misma línea, como ocurrió en el autogolpe, el Congreso emitir una resolución autoritativa, otorgándole la posibilidad de que el Ministerio Público pueda iniciar el siguiente paso, o pueda más propiamente continuar el siguiente paso, que es formalizar una investigación preparatoria, y una vez resuelta la formalización de investigación preparatoria, puede el Ministerio Público pedir varias medidas, principalmente las de arraigo de carácter personal, como prisión preventiva, también por ese caso contra él y contra las personas que se encuentren allí en condición de investigadas, pero hay ese paso previo de aprobación congresal, de entrega de la documentación al Ministerio Público, la solicitud del Ministerio Público para el levantamiento de la inmunidad, la autorización del Congreso y la formalización como consecuencia de esa autorización congresal por parte de la fiscal de la Nación. Y según el camino que usted nos está trazando, en el caso esto se apruebe en el Pleno y evidentemente se establezcan medidas coercitivas contra Pedro Castillo, ya existe una, ¿no?, que es la prisión preventiva, pero por otro caso, que tiene que ver con el intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre. ¿Qué sucedería si es que se le da también prisión preventiva por este caso en particular? ¿Se acumula el que ya existe? Sí, por supuesto. Son prisiones que obedecen a casos diferentes y a tiempos, por supuesto, también diferentes, pero habría que ahí hacer una reflexión de cara a la necesidad en el análisis de la proporcionalidad sobre determinar o no otras medidas igualmente lesivas como un impedimento, como una comparecencia a Pedro Castillo, por la razón siguiente, que él se encuentra actualmente en prisión preventiva. Entonces, ¿qué margen de fuga o qué margen de obstaculización a la prueba de estas investigaciones puede existir si tenemos a una persona privada de libertad? Entonces me parece que sería incluso hasta contraproducente que si Fiscalía solicite una prisión preventiva cuando la máxima sujeción y la máxima subordinación que se tiene respecto de un investigado se encuentra finalmente privado de libertad, ¿no? Me parece que ahí la reflexión tendría que ir por otras medidas de aseguramiento de la prueba que responden a medidas menos lesivas, como por ejemplo la comparecencia con restricciones, que evita como reglas de conducta la prohibición de comunicación con testigos, peritos, investigados, la neutralidad del investigado y del abogado respecto de su abogado respecto a la investigación, la prohibición de manipulación de evidencias, la prohibición de manipulación de testigos, entre otras figuras, que, insisto, pueden resolverse sin ningún problema a través de una medida de comparecencia con un investigado que actualmente purga prisión preventiva por otro asunto. Muy bien, y por favor, muy brevemente, porque ya estoy volando en tiempo, el día de hoy se va a sesionar en la Comisión Especial para elegir a los candidatos a Defensor del Pueblo, pese a que una medida cautelar que ordenó el Poder Judicial para que este proceso se suspenda. ¿El Congreso está desacatando la orden del Poder Judicial y qué implicancias legales habrían al respecto? Sí, por supuesto. Al día de hoy, esa medida cautelar no se ha levantado. Al día de hoy, esa elección de miembros del Defensor del Pueblo se encuentra suspendida y vigente. De manera que si es que el Congreso de la República designa o inicia los caminos parlamentarios para esa designación, claramente estaría no solamente infringiendo la Constitución, como congresistas y hombres de la patria neutrales y respetuosos de las decisiones institucionales y de la ley además, sino que efectivamente podrían estar incursos en el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido con nosotros Juan Carlos Portugal, abogado penalista y también abogado del congresista Wilson Soto. Muy amable, muchas gracias.